Pues mi trabajo fue un trabajo muy gratificante, fue un trabajo muy fácil porque tenía un equipo desde el principio magnífico que fue mejorando y era la de coordinar un equipo que ya estaba trabajando, que con las nuevas ideas que fueron introducidas por la vicerrectora correspondiente que fue cambiando, pues nos metimos con nuevos cursos de formación, nuevas jornadas de formación, ¿no? y coordinar las actividades que estábamos haciendo. Era un trabajo en equipo, en un buen equipo, donde había orientaciones bastante diferentes. Por ejemplo, estaba la ADI, que pertenecía y no pertenecía al, al CUFIE, pero que estaba llevada a cabo liderada por Sonia y también por David, pero principalmente por Sonia. Después estaban las jornadas de formación. Cuando entró Ana, pues eh, fue iba a decir una revolución, pero fue una especie de, bueno, una transformación importante porque dio lugar a empezar a trabajar con los cursos a distancia, ¿no? Los MOOC. Y, y bueno, sí, había una separación de cada miembro, había grupos dentro del equipo, ¿no? Donde se ocupaban de unas y otras actividades, ¿no? Pero cuando se trataba de iniciar una nueva actividad o realizarla, el equipo completo de técnicos y técnicas del CUFIE pues trabajaba al completo, ¿no? Aportaban ideas. Pues estas jornadas nacen con la idea de, más bien con el conocimiento de que había profesoras y profesores de esta universidad que estaban haciendo cosas nuevas, novedosas, o a veces quizás no le parecían a ellas o a ellos tan novedosas, ¿no? Pero que para algunos, pues decíamos, en otros sitios no se están haciendo, ¿no? Entonces, había profesores que cuando se enteraban de esas actividades, de esa manera de trabajar en el aula, decían, oye, pues lo podría llevar yo al aula y tal, ¿no? Y cuando otros profesores nos contactaban y que preguntaban sobre qué es lo que estaba haciendo en otros centros o también en otras universidades, dijimos, aquí hay que poner en común estas cosas, estas actividades, esta manera de trabajar en el aula, que no era algo maravilloso, pero que sí cambiaba la manera de ejercer la docencia, ¿no? Y entonces, pues, organizamos esas actividades, esas jornadas, pues, por un lado, trayendo a gente que conocíamos que en otras universidades estaba innovando y después dar pie a que estos compañeras y compañeros docentes de nuestra universidad expusieran a los demás su manera de trabajar, que aunque eran áreas diferentes a las de otros muchos, pero que se podían adaptar a la materia o a las eh, modalidades de trabajo que tenían, ¿no? Pues aporté lo que tenía que hacer una persona que estuviera al frente de ese equipo, ¿no? Acompañarlos y darles mi modesta colaboración cuando pude. Pero realmente lo que quiero resaltar es que el mérito es del equipo que me permitió coordinarlo y quizás en algún momento pues, puede dar alguna idea o alguna ayuda, pero el equipo trabajó al 100% perfectamente, ¿no? Un equipo excelente. Toda labor de dirección, sobre todo de gestión, es una labor nueva, diferente y sorprendente muchas veces para los profesores, para los docentes, que entramos a la universidad pensando solamente en la docencia y de repente nos enfrentamos a lo que se llama la gestión y sobre todo aquí la dirección, donde no, en principio no estamos preparados, ¿no? Tenemos esa formación, ¿no? Entonces, estar al frente de un equipo y sobre todo de un equipo tan estupendo, pues me ha enriquecido como persona, como universitario, quizá también como profesor, porque al tener contacto de los distintos cursos de formación, de las jornadas, de lo que se estaba haciendo en la ADI, que llevaba, bueno, lo que se sigue llevando de espacio compartido, ¿no? Aprendí mucho en ese terreno de la diversidad,
de las diferentes maneras de entender la docencia, ¿no? De llevar a cabo la docencia, ¿no? Y por eso, resumiendo, por una parte aprendí qué se hace en relación a la gestión y después en cuanto a la docencia sí que recibí una gran ayuda. Pues seguir mejorando porque siempre se puede mejorar y seguir trabajando con esa idea, de hacer cada vez algo mejor, sin pensar en lo que supone como esfuerzo personal, que la gente que tuve a mi alrededor pues ponía por delante su trabajo y la necesidad de realizar ese trabajo antes que sus necesidades personales, de familia. Entonces, mi mensaje es seguir en esa línea, que creo que lo estáis haciendo fenomenal, lo estuvisteis haciendo y lo seguiréis haciendo.